varias veces dijimos, cuando hay sesiones de madrugada, como ocurrió, o viene ocurriendo, ya ocurrió con la reforma previsional, ayer con la reforma tributaria, después hay que ver cómo quedan. Porque ahí es donde se da el toma y daca, que es común en todos los parlamentos del mundo, y actúan los lobbies, en plural, porque me estoy refiriendo a los lobbies empresarios y a los lobbies políticos también. Hubo provincias como Tucumán, el gobernador Mansur dijo: yo voto la reforma previsional si ustedes le bajan el impuesto a las gaseosas azucaradas, que el gobierno había enarbolado, creo que como un error, como una bandera por la salud pública, pero bueno, entonces decían, pero ¿cómo? ¿Y el vino? No, el vino es sano, y después y las golosinas quedan afuera. La verdad que no era el mejor terreno. Pero bueno, pero la noticia es que eso no corrió. Eso no corrió, quedó prácticamente como estaba, con una pequeña variante en el caso de las gaseosas. Sí. 4% de impuesto interno para aquellas que tengan jugos de limón, que hay un amplio abanico. Y las azucaradas, en vez de llegar al 17%, que era el proyecto original, 8. Quedaron en 8%. Vamos primero a la noticia y después lo comentamos, porque esto es nuevo, digamos, se conoció recién ayer cuando se vio el dictamen en el Senado para ser aprobado la semana que viene. ¿Qué más cambió? Bueno, se consagró algo que ya venía del Senado, que era bajarle el IVA a las carnes blancas, a la aviar y a la porcina, que quedan 10,5% para alinearlas con las carnes. Con la carne roja. Si todos, claro, con la carne roja. A ver, mirá, nosotros mirá cómo somos, ¿no? Sí, no hablé de la pesca incluso, ahí no está contemplado. Pero cuando pensamos en carne, solamente vacuna. Pero acá el gran tema es ver el tema de evasión, porque, bueno, la cadena de la carne vacuna sí armó un sistema para ir reduciéndolo. Vamos a ver cómo se da. Cervezas, ¿te acordás? Sí, Primero quedaban iguales, 8%, pese a que el gobierno en el proyecto inicial las preveía subirlas a 17%. Este fin de semana hubo una solicitada a una página de la Cámara de la Industria Cervecera que se podría traducir como ¿cómo? El vino no paga y las cervezas pagan más. Ahí entró otra polémica. Cuando mueves impuestos, ¿cómo? Paga, cuesta lo mismo un litro de cerveza que un litro de leche. Son leche más sofisticada, tipo larga vida. Pero la cerveza cuesta menos que una gaseosa también, y la verdad que es un problema. ¿Cómo quedó? 14. Salomónico, 14. Pero la cerveza artesanal, porque también los emprendedores de la cerveza artesanal dijeron, ¿cómo? Quieren fomentar el emprendedorismo y nos enchufan un impuesto del 17%, quedaron en 8%, como la cerveza antes. Los cigarrillos igual, 70% de impuesto al tabaco y un plus que equivale al 5% para las marcas más baratas, que van a pagar 28 pesos de impuesto, así cuesten 40 o 50. Ahí se viene un amparo, Néstor, probablemente, porque aparte hay un interno entre las dos tabacaleras. Sí, claro. La que tiene menor proporción al mercado dice, esto beneficia a la más grande. Y hablando de amparos, ya empezaron los de la reforma previsional. Sí, claro. Que bueno, está dentro del juego de las instituciones. Todo esto que acabamos de describir, suponemos que con un lobby que sea de presión y no que tenga otros sobres ocultos por detrás, porque creo que los tiempos han cambiado. Ahora, ¿qué contraste? Hay un datito que me interesaría marcarlo también, porque generó un lobby que finalmente no progresó, pero... de las mutuales y cooperativas me estoy olvidando. Bueno, dale, decilo, porque yo tenía otro. La renta de las mutuales y cooperativas financieras iba a ser grabada, y bueno, finalmente quedó afuera, porque ahí hubo también una presión política muy fuerte del sector corporativo, cooperativo y mutualista. Bueno, Carlos Heller es un representante en el Congreso. Seguirán sin pagar ganancias. Claro, Duhovne lo cuestionó ayer, dijo, ojo, que hay muchas que están disfrazadas de cooperativas de consumo, y no son... Bueno, hablando de disfraces, está el tema de las indemnizaciones a los grandes sueldos en las empresas, que acá quedó sujeto a la reglamentación, porque se va a poner un tope, porque se ha descubierto, cosa que es más viejo que
que andar a pie, como se solía decir antiguamente, que muchos disfrazaban sus salidas de los directorios como una indemnización trucha para no pagar impuesto a las ganancias. Exactamente. Entonces ahí le van a poner un tope. Y me parece muy bien para los casos normales de indemnizaciones. De un despido, digamos. Vos estás hablando, claro, o acuerdos de retiro que abundan en las empresas, pero esto le pone una racionalidad, porque claro, si vos pones 5 millones de dólares de indemnización... No lo tocaron, quedó ahí sujeto a la reglamentación. Bueno, otro que quedó sujeto a la reglamentación era el impuesto al champán, digamos así, que estaba fuera de los vinos y ahora quedó ahí, también hubo un lobby. Ahora, ¿por qué el título Lobbies y Cascotazos? Y porque realmente esto es una forma civilizada, quizás no del mejor gusto especialmente para el Ministerio de Hacienda, cómo quedó la reforma, pero es una forma civilizada. Y la verdad, mirándolo ahora un poco más fríamente que el lunes con el desastre en el Congreso, me parece que finalmente los sectores de izquierda y kirchneristas, que no solo promovieron esa violencia inusitada de piedrazos, cascotazos contra policías que estaban desarmados incluso, la verdad que le hicieron un favor al gobierno en términos de dividir las aguas. El problema es que no podemos vivir con las aguas divididas. A mí me gustaría, Hugo, suena utópico, que algún fiscal pida, no solo que cuestione que los propios diputados, cuya única obsesión era que se levantara la sesión como una suerte de probation, tengan que ir a dar clases en las escuelas y les expliquen a chicos de 9, 10, 11 años si está bien o está mal tirarle piedrazos a la policía, sean muchos o sea individualmente. Punto 2, ir a una universidad pública, privada, a explicar por qué la Argentina lleva 40 años de movimientos de péndulo con un crecimiento del PBI per cápita, o sea, la torta que se distribuye de todo del 0,7% anual, lo que la coloca entre los países que menos crecen y también en el ranking muy por debajo de la mitad de la tabla de donde menos hay inversión. Por algo será.